En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, celebramos este miércoles de las témporas de Cuaresma, que tiene siempre costumbre la Iglesia de ambientar este día con la presencia de Nuestra Señora. Todos los miércoles de témporas se celebraban en Roma, en la Basílica Estacional de Santa María la Mayor, esta gran basílica romana que fue mandada a construir como conclusión o consecuencia del Concilio de Éfeso, en el que se proclamó el dogma de la maternidad divina de María, y hubo como una explosión de devoción a la Santísima Virgen en toda la cristiandad. Claro ejemplo es esta basílica y tantas que a imitación de esta pues se fueron realizando por todo el orbe, capillas, iglesias, templos de distintas categorías. Y por tanto, esta presencia materna de la Santísima Virgen, que era el modelo de la Iglesia orante en los primeros tiempos del cristianismo, precisamente porque aquella comunidad de los apóstoles recibió el Espíritu Santo mientras estaba en oración en torno a la Madre de Jesús. Y sin embargo hoy tiene una presencia discreta en el Santo Evangelio, como acabamos de escuchar. Jesús dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y al mismo tiempo nos dice quién es su madre, aquella que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, aquella que cumple obedientemente lo que el Señor ha dispuesto. La esclava del Señor es la mejor referencia que podemos tener nosotros para este tiempo cuaresmal y para toda nuestra vida cristiana. Poner nuestra mirada en María, fijarnos en ella, aprender de ella y pedir su intercesión gloriosa. Hoy también aparecen dos figuras que iremos contemplando especialmente en el colofón de estas témporas y que representan los fundamentos de la religión para el judío: la ley y los profetas. A menudo a Jesús le reprochan de que sus discípulos no cumplen esa ley a rajatabla, pero esa indirecta referida a los discípulos es como un señalamiento de que el que está abrogando la ley, el que la está incumpliendo es Él. Precisamente en el Santo Evangelio descubrimos cómo nuestro Señor Jesucristo era un judío piadoso, cumplidor de la ley, así lo aprendió desde muy pequeño, cuando fue llevado al templo para circuncidarse, cuando fue presentado a los 40 días, cuando iba con frecuencia en esas peregrinaciones anuales, ya desde muy pequeño, a cumplir como todo buen judío lo que estaba establecido. Él mismo dirá: no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento. Los profetas representados en aquel que tiene el título de cabeza de los profetas, maestro de los profetas, como dice en una inscripción en la cueva que hay en el Monte Carmelo. Elías. Verdaderamente poner la atención en Moisés y en Elías, como hoy pretenden hacer las lecciones, es invitarnos a guardar lo que Dios nuestro Señor nos ha dado, precisamente como una preparación para el acontecimiento de Cristo.
porque Él es el nuevo y definitivo legislador. Hoy el Señor dice, hay aquí uno que es mayor que Jonás, mayor que Salomón, pero verdaderamente Él también dirá, yo soy mayor que Moisés, porque Él es el nuevo y definitivo legislador. Pero también la referencia a Elías, que entra dentro de esa clave del profetismo en Israel, de los verdaderos profetas, que señalan los pecados del pueblo, precisamente para orientarlos hacia Dios, para reconducir aquello que por el pecado de los hombres tantas veces sería desviado. Moisés y Elías también nos dan hoy ejemplo de la cuaresma. Ellos vivieron su propia cuaresma. Moisés en el monte Sinaí, donde estuvo 40 días y 40 noches. Elías en ese caminar por el desierto durante 40 días y 40 noches, alimentado por aquel pan misterioso recibido de los ángeles. También para nosotros no deja de ser una imagen de la vida del cristiano en la cuaresma. Avanzamos en el desierto cuaresmal, queremos acercarnos al altar de Dios, al monte Calvario, donde se sella la nueva alianza definitiva, y al mismo tiempo recibir ese alimento dado por los ángeles, que es el pan de los ángeles, el cuerpo y la sangre del Señor. Y ya finalmente, centrándonos en el Santo Evangelio, los letrados, los fariseos le dicen a Jesús que les dé un signo para que ellos crean. Reclaman una señal, un prodigio. Y podríamos pensar, pero sí, continuamente el Señor estaba realizando signos y prodigios, milagros por todas partes, curaciones, resurrecciones. ¿Cómo podían reclamar un signo? Tenían a montones. El paso de Jesús era precisamente como un despliegue de lo sobrenatural en medio de este mundo. Pero, como el mismo Jesús dirá, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y este Evangelio nos recuerda a aquel otro en el que el Señor nos cuenta la parábola del pobre Lázaro y del rico Epulón. Y estando el rico Epulón padeciendo, le dice al padre Abraham, Padre Abraham, envía a Lázaro para que le hable a mis hermanos y no vengan a este suplicio. Y responde Abraham, tienen a Moisés y a los profetas. Aunque resucite un muerto, no creerán. Esto sucedió después de la gloriosa resurrección de nuestro Señor. Los judíos seguían en su cerrazón, con dificultad aceptaban el milagro, incluso se inventaron sus tetras para decir que Jesús había engañado con una falsa muerte, que los discípulos habían robado el cuerpo, etcétera, etcétera. Bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Este es el signo que Jesús nos da, adentrarnos en su luz inmarcesible para vencer la ceguera de nuestra carne. Es el signo que se le da a nuestro mundo, que parece que está siempre necesitado de algo portentoso y espectacular. Nuestro Señor nos dirá, no le echéis las perlas a los cerdos, puesto que aquellos que no son movidos por un movimiento interior sincero y honesto, sino por el mero morbo y curiosidad, nunca se darán por satisfechos. Y la última enseñanza que hoy nos da el Santo Evangelio es referida a ese hombre que tenía un espíritu inmundo, que limpió su casa, es decir, que se purificó,
de todo aquello que hubiese de mal, de pecado, pero el demonio no cesa, no descansa. Y va a buscar a otros peores que él para seguir haciendo la guerra. Es decir, la llamada que el Señor nos hace hoy en el Evangelio finalmente es una llamada a la cautela, a no bajar la guardia, a estar siempre alerta, a que no podemos pensar, bueno, yo ya me he confesado, ya vivo en gracia de Dios, ya me puedo sentar tranquilo y quedarme quieto, ¿no? Tenemos que estar continuamente en esa disposición interior, en esa preparación, alimentando nuestra alma con los sacramentos, con la vida de oración, practicando el bien para vencer todo egoísmo, todo exceso de amor propio, de protagonismo, en definitiva todo aquello que nos mantiene en esa tensión que exige la santificación personal, que es motivada sin duda por la gracia de Dios, pero que conlleva nuestra colaboración, nuestra aportación personal a la acción divina. Pues que observando los mandamientos, que es donde en definitiva sabemos lo que Dios quiere de nosotros, cuál es su voluntad, vivamos este itinerario cuaresmal subiendo al Monte Calvario, que es pues la culminación de la Cuaresma, en la Pascua del Señor, en el Triduo Sacro, y que esta cercanía de Dios que viene a nosotros en cada instante, en cada momento de nuestra vida, la vivamos también con ese ambiente maternal de la Santísima Virgen, la que cumplió la palabra de Dios porque escuchó con atención lo que Él decía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.